En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Tengan un excelente martes. Es 6 de agosto de 2024. Hoy corresponde el blanco en nuestra liturgia porque tenemos la celebración de la fiesta de la transfiguración del Señor. Cada 6 de agosto la Iglesia nos recuerda este momento en el cual reflexionaremos, sobre todo para poderlo llevar a nuestra vida, en el momento que escuchemos el Evangelio. Hermanos, por eso conviene que para que el gozo de la transfiguración del Señor llegue a nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y que podamos comprender el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada 6 de agosto tenemos esta fiesta litúrgica y no puedo pasar por alto el día de hoy hacer esta pequeña aclaración y que además creo que queda perfectamente ejemplificada con el Evangelio del día de hoy. Muchos de ustedes en alguna ocasión me han externado su duda, quizás cuando con algunos convivo de manera presencial. ¿Qué significa la palabra Shekinah? ¿Por qué le has puesto este nombre al canal y a la página que tenemos también a través de Facebook? ¿Qué significa Shekinah? Y te decía que el Evangelio de hoy creo que puede quedar como un ejemplo notorio. La palabra Shekinah, que proviene del hebreo y que significaría la presencia del Señor, era atribuida desde el Antiguo Testamento a las manifestaciones que Dios tenía para con su pueblo. En este caso, hoy nos damos cuenta de esta nube. Dice San Marcos: se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Quién estaba hablando en ese momento? Dios. La nube no es que sea Dios, la nube es una manifestación, es una teofanía. La palabra teofanía significa manifestación de Dios. Y esta nube representa la presencia del Señor. Entonces, quería aprovechar este evangelio en medio de este ambiente de alegría, porque es una fiesta que en lo personal me llena mucho y que por eso quería yo también hoy aprovechar para darles este significado. ¿Por qué se llama así nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook? Shekinah. Shekinah significa la presencia del Señor. Y para entrar ahora sí ya en materia de reflexión, ¿qué nos puede hoy dejar el Evangelio para nuestra vida? Pues creo yo que en un primer momento tener bien claro, Dios es más que emociones. Hoy en el Evangelio nos damos cuenta que hay muchas emociones en cada uno de los personajes que están participando. Por un lado nos dice que Pedro, Santiago y Juan habían acompañado a Jesús y le dijeron: qué a gusto estamos aquí. Pero después resulta
Y lo revela San Marcos en el Evangelio, que dijo eso Pedro porque estaba asustado. Sin embargo, después también hay un poco de temor y de incertidumbre cuando ya van de regreso con Jesús camino abajo del monte. Bueno, hermanos, Dios es más que emociones. No podemos referirnos únicamente a Dios como alguien que pretende hacernos sentir bien, como alguien que quiera que tengamos todo el tiempo gozo y alegría en nuestro corazón. No, así no es. Dios entonces se va a manifestar de una y mil maneras, y muchas veces también lo hace en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las adversidades y obstáculos, en medio de el luto, así como muchas otras cosas, como donde puede caber incluso la enfermedad y la muerte. Hermanos, hay que saber también canalizar esas emociones que vamos viviendo, y es ahí donde muchas veces perdemos la brújula. La psiquiatra Marian Rojas diría que la felicidad no es el vivir bien, sino el saber asimilar las circunstancias que nos pasan para poder llevarlas a ese vivir bien. Es decir, cómo estamos enfrentando nosotros cada una de esas emociones. Por un lado, hay una persona que quizás me está haciendo enojar. Voy por la calle, voy en mi auto y de repente sale por ahí otro cristiano que maneja como alma que lleva el diablo. Y entonces nos hace pegar un coraje, como decimos comúnmente. Y en medio de ese coraje, de ese enojo, ¿cómo respondo yo? ¿Cómo reacciono? Llego del trabajo de malas, muy agitado, cansado, y mi mujer pues a lo mejor estaba igual o peor que yo. Entonces al primer pequeño disgusto, primera diferencia, explotamos. Hay un enojo, ¿cómo he reaccionado yo? Desgraciadamente, hoy el pan de cada día en nuestra sociedad y por desgracia, más triste aún, en nuestros hogares es el reaccionar de manera violenta, de manera agresiva. No podemos dar nuestro brazo a torcer. Yo no voy a ceder porque yo tengo la razón. Y entonces nos empezamos a llenar la cabecita de ideas para justificar que nuestra emoción, en este caso el enojo, hay que llevarlo hacia un sentido de desquite. Ese enojo va poco a poco echando raíz, va creciendo, se convierte en un rencor, en un resentimiento, terminando por convertirse en un odio. Por eso las personas, hermanos, que empiezan a perdonar y a pedir perdón de manera más frecuente, son personas que van a tener normalmente mayor manifestación de paz en su vida. Y la paz, como ya lo decíamos hace algunas semanas, es también parte de las emociones y sentimientos que tenemos, pero que hoy son muy abandonados, despreciados por el mundo. Hay una necesidad, todos queremos sentir la paz, sin embargo, no hacemos lo necesario para buscarla. Entonces, hay que ir viendo cómo nuestros momentos de mayor dificultad se conviertan en una noche, pero en una noche donde Cristo nos ayudará a vencer. Tú recordarás algunos fragmentos del pregón pascual que se entona o se proclama en la vigilia del sábado santo. ¿Y qué es lo que decimos ahí? Bueno, por ahí más o menos se dice, esta es la noche en la que Cristo ha vencido a la muerte. Bueno, en nuestros momentos de mayor oscuridad, cuando las emociones, el estado anímico se encuentra por los suelos, esa es nuestra noche. Y hay que aprender poco a poco a buscar a Jesús ahí. ¿Para qué? Para que resplandezca, para que su blancura, su luz, su claridad llegue hasta nosotros. Queremos que ese Cristo que se ha transfigurado se transfigure en nosotros, frente a nosotros, dentro de nosotros y también ante nosotros. ¿Para qué? Para que se convierta en nuestro modelo a seguir. Nosotros también necesitamos transfigurarnos. Si nos sentimos a gusto con el Señor, como hoy le dice San Pedro, ¿por qué no le buscamos más? Parece hasta insensato, incoherente de parte de nosotros, que decimos, ay, qué bonito se siente estar aquí en el templo, bien tranquilo, delante del Señor, dedicarle unos minutos aquí, platicar con Él. Pero resulta que entre toda tu semana no te das el tiempo para buscarlo. Queremos hacer otras cosas y dejamos a Dios al final.
Si tenemos tiempo, es gracias a Dios. Démosle entonces, aunque sea un poquito. No lleguemos tarde a misa, no lleguemos corriendo, hagamos oración, participemos de alguna comunidad de nuestra parroquia, inscribámonos a algún curso de Biblia, visitemos al Santísimo Sacramento, compartamos tiempo con aquellas personas que están sufriendo, que padecen alguna enfermedad, hagamos obras de caridad. Hermanos, tantas cosas que hay por hacer, tanta necesidad que hay en el mundo y a veces nos encerramos únicamente a que yo la estoy pasando mal. ¿Por qué? Porque mis emociones, mis sentimientos no son los más agradables. Hermanos, en todo momento y en todo lugar hay que buscar a Cristo, a ese Cristo transfigurado que se nos revela, para que así como esta imagen que te he compartido, estemos ahí mirándole. ¿A quién más podríamos buscar? ¿A quién más podríamos pretender mirar, contemplar, admirar, si no es a Cristo, que nos ofrece como siempre su presencia para que podamos tener la paz y todas las emociones y sentimientos agradables, pero que cuando llegue el momento de dificultad sepamos recurrir a Él, porque Él es quien nos puede sostener. Nosotros apenas si podríamos con nuestra vida, pero como creyentes, como cristianos, ahí está el Señor, que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, pues no lo despreciemos, busquémosle siempre. Nos consagramos a la Santísima Virgen, diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca siempre con cada uno de ustedes y sus familias.